Esto es La Mañana de la Diaria. Nos proponemos tener todos los días una conversación informada y en particular hoy eso lo vamos a concentrar, no exclusivamente, pero sí en buena medida en la cuestión del reciente congreso del PIT-CNT. Por eso, dentro de un rato estará por aquí José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT, secretario general de COFE, presidente del SUINAU, asociado como figura saliente a una de las corrientes internas en lucha que compareció en alianza con Articulación. Y más tarde estará Richard Ferreira, presidente del Zunca, asociado a la corriente más votada, Gerardo Cuesta, vinculada al Partido Comunista del Uruguay. Pero antes de esas entrevistas, queremos, junto a Luis Rómboli, periodista de La Diaria, editor de trabajo en La Diaria, tener un contexto asociado a lo que pasó durante el Congreso, la correlación de fuerzas, las definiciones programáticas. Así que por eso empezamos. Luis, bienvenido, es un gustazo tenerte por acá. Primera de varias visitas que según la agenda lo disponga y en la medida en que tengas la posibilidad vamos a ir concretando. Buen día. Buen día, también es un gusto para mí estar acá. Muchas gracias por la convocatoria y bueno, felicitaciones a La Diaria y a todo el equipo que ha hecho posible esto. Esperemos que por mucho tiempo. Ojalá que sí. Contexto bien puntual de lo que pasó en el Congreso del PIT-CNT. Voy a poner algunos números que ya manejamos el lunes en nuestro primer programa, pero para que sirvan de disparador. En términos de la elección, ¿no? Se presentaron 4 listas. La lista 1 sacó 473 votos, encabezada por Marcelo Abdala, perteneciente a la corriente Gerardo Cuesta. La lista 4198, segunda, sacó 418, como referentes Milton Castellanos, de la corriente Articulación, y José Lorenzo López, de En Lucha. La lista 8 obtuvo 136 votos, referentes Fernanda Aguirre, del Sindicato Hotelero Gastronómico, y Natalí Barbé, del Sindicato del Banco de Previsión Social, ¿no? Esta corriente está asociada a la, o mejor dicho, esta lista está asociada a la corriente Coordinación de Sindicatos. Y la lista 2, encabezada por Sergio Somaruga, dirigente del Sindicato de la Enseñanza Privada, sacó 127 votos, quedando en la 4ª posición. Este es el disparador. ¿Por dónde empezamos para empezar a entender lo que pasó, Luis? Bueno, todos los dirigentes sindicales con los que he hablado, lo primero que van a destacar, incluso los que van a venir acá seguramente también, es más allá de que se llegó a una votación con listas. Ahora voy a explicar un poco cuáles son las 2 modalidades que hay de elección de la mesa representativa a partir de los estatutos. Van a destacar que más allá de haber ido a elecciones con listas para la mesa representativa, el Congreso de alguna manera logró aprobar un documento. Es un Congreso histórico porque fue hasta ahora el que tiene más cantidad de delegados y más cantidad de filiales, 1.173 delegados, 67 filiales. Eso hasta ahora no había pasado, o sea, cada Congreso va superándose a sí mismo, digamos, y se logra la aprobación de un documento que tiene 37 páginas, es un documento bastante extenso, por más de 900 de los 1.000 y pico de 1.100 delegados. Esto quiere decir que hay, de cierta manera, un consenso en cuanto al documento más importante, que es el documento político, que habla de programa, habla de balance y perspectiva, y tiene una última parte que es autoconstrucción, que después capaz que explico un poco lo que es, pero tiene que ver un poco con el desarrollo del PIT-CNT, algo que no muchas veces se pone en discusión y en este momento sí se puso. Y ahí hay una definición muy clara de generar una estrategia nacional de desarrollo, creo que es el eje central del documento, que apunta a proponerle a la sociedad y al sistema político la generación de una estrategia a largo plazo, independientemente de los gobiernos, y que esa estrategia se pueda generar a partir de una mesa de diálogo amplia, tripartita, donde ahí en el documento se establecen a quienes se invitarían, pero un poco ese es el eje central de lo que sale del Congreso, y todas las corrientes van a decir que de alguna manera el PIT sale fortalecido porque ese documento tiene una aprobación de más del 90%. Claro, o sea que más allá de la división en distintas corrientes, de la presentación de 4 listas, de que esta vez hubo que definir la integración de la mesa representativa mediante voto secreto y sin que se consiguieran los acuerdos de los 3 congresos anteriores, ese hecho termina siendo un elemento que por lo menos se presenta como de unidad o por lo menos de amplio acuerdo con respecto a asuntos que son muy fuertes políticamente, sí. El posicionamiento de la central, ¿no? Y cómo se construye también ese documento, que no es un documento que se haya aprobado a tapas cerradas, viene de una preelaboración, pero en el Congreso hay una comisión que lo debate y se presentan alrededor de 20 mociones
con agregados que van nutriendo ese documento. Entonces es un documento bastante diverso en el que todas las corrientes colaboraron para su conformación y eso se ve reflejado en la aprobación masiva que tuvo, digamos. ¿Hay contenido en ese documento, a modo de pregunta, con respecto a el vínculo del PIT-CNT con el gobierno nacional en este tiempo de gobierno frente amplista? Un tema que muchas veces ha generado discusión entre las corrientes. ¿Hay alguna reflexión, contenido, definición a propósito de eso en el documento? Sí, hay una valoración de, obviamente, que consideran que hay una oportunidad con este gobierno para lograr determinados avances programáticos que están también dentro de esta Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el planteo central, el eje central, pero después hay propuestas de todo tipo para todos los niveles de la sociedad: educación, salud, seguridad social. Lo que se nos ocurra está en el documento. ¿Alguna que quieras destacar especialmente por su peso? Yo creo que la Estrategia Nacional de Desarrollo es una apuesta a largo plazo que me parece que es muy interesante para indagar. Yo creo que ahí la propuesta en el documento, ya digo, es un documento extenso, se explica bastante bien. Creo que es el principal desafío que tiene el PIT-CNT para poder llevar adelante en este periodo de gobierno. Siguiendo con lo que dejó el Congreso, se eligió la conformación de la mesa representativa que redujo la cantidad de integrantes. Va a contar con 41 personas. Sí, de 48 a 41. 48 fue, digamos, el número máximo que ha llegado a tener la mesa representativa. Se redujo a 41. La elección, digamos, por corrientes, por listas, no se hacía desde 2011, el Congreso 11. O sea, hubo 3 congresos en el medio. Hubo 3 congresos en el medio en los que ya explico las 2 modalidades que tiene el Congreso de elección de la mesa representativa. La comisión de programas que comienza a funcionar dentro del Congreso, la comisión, electoral puede llegar a generar un acuerdo para la votación de la mesa representativa por acuerdo, y eso se hace a mano alzada y se vota una lista única, digamos. Era un poco el espíritu que había al principio del Congreso, pero la otra posibilidad es que se haga por voto secreto, que fue un poco no fue lo que quedó determinado. Y bueno, hubo 4 listas, que se presentaron 4 listas. Esto nos hacía de 2011. Y ¿cómo se conforman estas listas? Bueno, la lista de la corriente Gerardo Cuesta, como decíamos, como bien decías, está vinculada al Partido Comunista, es la que logra la mayoría. En la mesa representativa va a tener 17 lugares. Después está la lista 4198, que es una alianza en lucha, la corriente de lucha que está, digamos, encabezada ahí por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y por Articulación, que bueno, es una corriente que históricamente estuvo en los últimos periodos aliada también a la Gerardo Cuesta. De hecho, la corriente Gerardo Cuesta nace de una alianza entre la lista 1, digamos, vinculada al Partido Comunista, y Articulación. Después eso se deshace esa corriente y queda la Gerardo Cuesta por un lado y Articulación por el otro, y ahora Articulación hace una alianza con el Lucha y genera esta lista, la 4198, que logra 15 lugares en la mesa representativa de esta mesa de ahora 41 integrantes. Después está la lista 8, viene como herencia de aquel grupo de sindicatos, grupo de los 8, que ahora está un poco más reducido, son creo que 6. Se llama Coordinación de Sindicatos. Coordinación de Sindicatos, que bueno, en realidad ahí está el SUBU, que es el Sindicato Gastronómico Hotelero de Uruguay, el Sindicato de la Seguridad Social, o sea, de Trabajadores del Banco de Previsión Social, AFINCO, que es el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Colonización. Muy presente en la agenda pública en los últimos días. Exactamente. El Sindicato de Artes Gráficas, la Unión de Funcionarios del CODICEN y la Unión Ferroviaria. Esos serían los sindicatos que componen esta lista 8. Y por último, la lista 2, que es nueva, es una corriente nueva y que logra 4 lugares, o sea, 5 lugares logra la 8 y 4 lugares la lista 2, que está encabezada por Sergio Somaruga, que bueno, ha logrado recientemente mucha notoriedad por ser uno de los que hizo un discurso bastante que generó, digamos, mucha adhesión entre los trabajadores
en el 1 de mayo. Sí. Entonces logró alguna notoriedad. Él es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada. Y tuvo un rol protagónico en la campaña rumbo al plebiscito previsional del año pasado, ¿no? Exacto. Entonces, se presenta como una lista por primera vez con una alianza con el sindicato, con AUTE, ¿no? La agremiación de funcionarios de UTE, pero en el correo del Congreso otros sindicatos van a apoyar a esa lista. Ahí aparece el apoyo de UCRUS, que en realidad tiene un delegado solo, pero es como un apoyo medio significativo. Es el sindicato de las personas que se vinculan a la recolección de residuos. Exacto. Entonces, simbólicamente es un apoyo importante. Y después, en el último momento, ahí aparece el Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas, UTHC, y AFUTU, que es el Sindicato de Trabajadores de la UTU. Entonces, logra ese apoyo sindical. Ahora, Luis, pensando en las consecuencias de este mapa político que acabas de describir, ¿qué se puede esperar de la conformación del secretariado ejecutivo, que hasta donde entiendo depende de una decisión que tome la futura mesa representativa, y de otro elemento, y es si el PIT-CNT mantiene el actual esquema con presidencia, vicepresidencia, secretaría general, o si vuelve al viejo esquema de coordinaciones? Uh-huh. Bueno, ahí hay una discusión que está ahora se está dando, digamos, ahora quienes vendrán, que integran el secretariado ejecutivo, seguramente tengan más información que yo, de primera mano, porque esto hasta ayer se venía negociando, hablando, intercambiando. Había una posibilidad de que la mesa se reuniera por primera vez mañana. Esta mesa lo que tiene que hacer es designar al secretariado ejecutivo, y ahí hay una discusión de cantidad, pero también de responsabilidades. Cada integrante del secretariado ejecutivo tiene que tener una responsabilidad. En el documento que yo dije que se aprobó, se habla de eso, de que no debe haber ningún integrante del secretariado que no tenga ninguna responsabilidad. Aquí hablo de propaganda, finanzas, organización, derechos humanos, relaciones internacionales. Bueno, entonces eso puede modificar la cantidad de integrantes del secretariado ejecutivo. También ahí está siempre la discusión de si es impar o par, para que si se genera un empate haya un desempate. Todas esas cosas están como discutiéndose. Y bueno, y también después de que esté esa discusión saldada, cómo se organiza, digamos, la dirección ejecutiva más arriba, si va a continuar con un presidente, vicepresidente y secretario general, o se pasa a la modalidad de coordinadores. Acá hay también dos visiones. Hay una visión que habla de que, bueno, tenemos que continuar, digamos, porque el problema acá es que no hay un reglamento que diga qué funciones cumple cada uno de estos cargos. O sea, entonces también está esa discusión. Capaz que lo que primero hay que hacer es definir qué funciones tiene un presidente del PIT-CNT o qué funciones tiene un coordinador antes de definir si vamos por un camino o por el otro. Bien. Lo más probable es que se continúe con el camino de la presidencia y la secretaría general, porque los sindicatos se organizan así. Eso es lo más probable. Eso es lo que yo intuyo que por el camino en el que se vaya. Una cosa importante a destacar es que el voto secreto, lo que lleva, este voto que se generó para la elección de la mesa representativa, hace que los delegados voten de alguna manera, puedan votar no necesariamente acatando lo que su sindicato indica. Eso es un poco lo que pasa cuando se da estas discusiones, y aparecen, por ejemplo, votaciones como la que tuvo la lista 2, que si uno cuenta la cantidad de delegados de los sindicatos que apoyaron a esa lista, en realidad la cantidad de votos duplica a la cantidad de delegados. Claro. Esto no sé si me explico. Quiere decir que hubo delegados que votaron no necesariamente lo que su sindicato les indicaba lo que tenían que votar. El voto secreto rompe el disciplinamiento, podríamos decir como síntesis, ¿no? Exacto. Interesante, Luis. Me parece que quedó bastante bien definido el esquema y la situación política actual del PIT-CNT, y con José Lo López y con Ferreira del Zunca en los próximos dos bloques vamos a ponerle la mirada de por lo menos dos de las corrientes o dos de las expresiones que quedaron más arriba en apoyo en esta votación de la que hablamos. Gracias, Luis, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Ya seguimos haciendo la mañana de la diaria, no se vayan.